Bueno, continuamos en esta cápsula. Como lo mencionamos, vamos a empezar hablando sobre el derecho a la información y la libertad de expresión. Vamos a empezar diciendo que una lectura de las normas jurídicas internacionales vinculantes para los países de América que consideran esta cuestión desde la óptica de los derechos humanos permite afirmar la protección de las libertades de pensamiento y de expresión, entendiendo comprendido en esta última el derecho a la información. Y en este sentido, la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, como ya lo hemos mencionado en otra cápsula. Estos derechos de todas las personas reconocen dos límites claros: la prohibición de la censura previa y la prohibición de la propaganda a favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. El especial papel que toca jugar a esta libertad en el contexto social y en el más amplio de la sociedad democrática se comprueban en el hecho de que su ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales. Se prevén también restricciones legales necesarias para asegurar el respeto de los derechos de terceros, de su reputación y para la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Ahora, las normas internacionales de derechos humanos, especialmente las interamericanas, consagran una concepción muy amplia de la libertad de expresión y pensamiento, toda vez que se proponen resguardar la autonomía de las personas a través del reconocimiento y la protección de su derecho a expresar, crear y recibir información, al tiempo que fortalecen la democracia garantizando el libre intercambio de ideas en un ámbito público. Por esto, también el orden jurídico reconoce en igual medida la libertad de expresión y la de recibir información, delineando así el derecho a la información. Por esto, la interacción libertad de expresión, derecho a la información, democracia, surge claramente de las palabras del Tribunal Interamericano, cuando puntualiza que para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia. Ahora, también en el mismo contexto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había señalado cerca de 10 años antes que la libertad de expresión es uno de los principales fundamentos de una sociedad democrática y una de las condiciones más importantes para su progreso y el desarrollo individual. También podemos decir, en el mismo orden de ideas, que el Tribunal Europeo ha sostenido que el papel fundamental de la libertad de expresión en una sociedad democrática solo puede tener éxito cuando se funda en el pluralismo, cuyo último garante es el Estado. Y esta precisión vale especialmente para los medios audiovisuales, ya que sus programas se difunden a gran escala. De todos los medios de asegurar el respeto de estos valores, el monopolio público impone las mayores restricciones a la libertad de expresión, a saber, y esto, la imposibilidad total de ejercerse de otro modo que por medio de una estación nacional y, llegado a un caso, de manera muy reducida por una estación de cable local. Ahora, el pluralismo que la democracia supone resulta reforzado en el análisis del derecho a la información en una sociedad democrática, y este alcanza no solamente a la estructura del poder, que se deslegitima cuando ataca ese pluralismo, sino también al empresariado de los medios. También podemos decir que la titularidad del derecho, así concebido, no está acotada a quienes ejercen la libertad de expresión como una profesión, sino que éste o ésta alcanza a toda persona, en el sentido del derecho de los derechos humanos. Pero el análisis de las situaciones a que este ejercicio da lugar deberán computar el dato de la profesión del titular del derecho. Y así, en un caso en que dos soldados, por ejemplo, conscriptos, fueron sancionadamente disciplinariamente en los Países Bajos
por editar una publicación destinada a socavar la disciplina militar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la libertad de expresión garantizada en el artículo 10 del convenio regía tanto para los militares como para cualquier otra persona que se encontrara bajo la jurisdicción de un Estado parte. Sin embargo, como el funcionamiento eficaz de un ejército no podía concebirse sin reglas destinadas a impedir que se burlara la disciplina militar, especialmente por medios escritos, no podía afirmarse que los peticionarios hubieran sido privados de su libertad de expresión, sino que por lo contrario, habían sido condenados por haber abusado de ella, sin que hubiera violación del convenio. En el renombrado caso del periódico Sunday Times, la Corte Europea subrayó que en una sociedad democrática el principio de la libertad de expresión se aplica a la administración de justicia al igual que a otros ámbitos, ya que no solo incumbe a los medios de difusión comunicar informaciones e ideas sobre las cuestiones sometidas a los tribunales, sino que el público tiene el derecho de recibir tales ideas e informaciones, confirmando así los alcances del derecho a la información. También se ha sostenido o ha tenido ocasión también la jurisprudencia europea de considerar el tema desde la óptica del poder legislativo y en este sentido, luego de señalar que los adversarios de las ideas y posiciones oficiales deben poder encontrar un lugar en la arena política, la Corte Europea se mostró cuidadosa en el estudio de todas las circunstancias de cada caso. Así, se ha manifestado que la libertad de expresión es particularmente preciosa para un elegido por el pueblo, ya que representa también a sus electores y señala sus preocupaciones y defiende sus intereses, toda vez que el señor Castells, un senador español por la coalición vasca Herri Batasuna, se ha expresado en un periódico. La Corte señala el papel eminente de la prensa en un Estado de Derecho y ésta provee a los ciudadanos de uno de los mejores medios de conocer y juzgar las ideas y las actitudes de los dirigentes. Brinda también a los hombres políticos la ocasión de reflejar a cada uno y comentar las preocupaciones de la opinión pública, y permite también a cada uno participar en el libre juego del debate político. La libertad de discusión política no tiene, según la Corte, un carácter absoluto. Sin embargo, los límites de la crítica admisibles son más amplios respecto del gobierno que de un simple particular o aún de un hombre político. La posición dominante que ocupa le ordena ser discreto en el uso de la acción penal. Las autoridades competentes pueden, no obstante, tomar medidas incluso penales para responder de manera adecuada y no excesiva a los ataques sin fundamento y de mala fe. Ahora, también en relación con los periodistas, se ha dicho que la profesión de periodista, lo que hacen los periodistas, implica precisamente el buscar, recibir y difundir información. El ejercicio del periodismo, por lo tanto, requiere de que una persona se involucre en actividades que estén definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención. Y el ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión. Por lo contrario, ambas cosas están evidentemente muy implicadas, muy juntas. Pues, y esto porque el periodista profesional no es ni puede ser otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Además, la consideración de ambas cuestiones como actividades distintas podría conducir a la conclusión que las garantías contenidas en el artículo 13 de la Convención no se aplican a los periodistas profesionales. Ahora, sobre las condiciones generales de su ejercicio, podemos decir que aunque el derecho internacional de los derechos humanos deja librado a la discrecionalidad de los estados la elección de la forma en que sus disposiciones se aplican en los territorios nacionales, los compromisos convencionales de tales estados acotan esos márgenes de decisión, imponiendo la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce y ejercicio de los derechos protegidos. Y esto quiere decir que se exige de los estados que realicen actividades concretas
para que las personas puedan disfrutar de estos derechos. Y de esta suerte, si esto resulta necesario para el efectivo goce y ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la información, el Estado debe adoptar la norma de derecho interno. Y esto quiere decir con un idéntico contenido a la internacional, que habilite a los mismos fines o inversamente derogar las disposiciones incompatibles con los tratados y abstenerse de dictar tales medidas cuando éstas conduzcan a violar esos derechos y libertades. Por esto también podemos decir que la jurisprudencia del sistema interamericano ha manifestado que en el caso de las leyes de aplicación inmediata, cuando por su sola vigencia se afecten las personas sujetas a la jurisdicción de la norma, la violación de los derechos humanos individual o colectiva se produce por el solo hecho de su expedición. Y así una norma que despojara de alguno de sus derechos a una parte de la población en razón, por ejemplo, de su raza, automáticamente lesiona a todos los individuos de esa raza. Ahora, de lo que se trata es de la revisión de una legislación en vigor para adecuarla a los compromisos asumidos en los tratados y así adoptar las medidas necesarias, legislativas, administrativas, jurisdiccionales o de otro carácter, para hacer efectivos los derechos no reconocidos, incluidos los mecanismos de reclamo que sean necesarios. Y esto y este hacer confirma que las normas internacionales sobre derechos humanos integran el orden jurídico vigente y gozan de una presunción de ejecutividad. Por ello, su invocación por la parte en el proceso no es conditio sine qua non para su aplicación por el juez, que puede traerla al caso mediante la aplicación del principio iuria curia novit. Y en el estado actual del derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la información, con ella reposan sobre dos ejes fundamentales, que son la supresión de la censura previa o abolición de la represión administrativa y la represión puramente judicial de los ilícitos que se cometan por medio de la prensa. Ahora, hasta aquí concluimos esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando sobre límites éticos en la obtención y difusión de la información.